Hola a todos, buenas tardes. Yo soy el doctor Hugo Martínez Fernández, presidente del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes Cardíacas de Sochicar, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva webinar, esta primera webinar del año. Me acompaña la doctora Alma Rioja, ella es cardióloga, especialista en ecocardiografía e imágenes cardíacas y editora de la revista RETIC para Latinoamérica, donde tiene una gran trabajo en montar esta revista. Y ella se desempeña en Clínica Dávila. En esta, que es una sesión de casos clínicos que se llama Los casos más impactantes que nos dejó el 2022, nos acompañan tres expositores que fueron los mejores casos que se presentaron en el Congreso pasado, el 2022, tanto de pediatría como los casos de adultos. Y dado digamos, la buena factura de cada caso, decidimos presentarlo para un público también más amplio, para que puedan ver estos casos y también discutirlos. Muéstrame la slides eh, de los disertantes. Nos acompaña el doctor Gonzalo Torres, él es cardiólogo, trabaja en la UPC del Instituto Nacional del Tórax y actualmente es el jefe del Laboratorio de Ecocardiografía y también del Policlínico de Valvulopatías Severas del Hospital Salvador. Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Gracias, Hugo, por la presentación. Es realmente un gusto estar acá y vamos a tener una sesión entretenida, como les mencionaba Hugo al inicio. Además de Gonzalo, que es un gusto tenerlo acá, tenemos a Patricio Requelme. Patricio es médico internista, es residente de cardiología de adultos y está por la Universidad de los Andes, rotando actualmente en Clínica Dávila. Es becado nuestro en Dávila. Y por último, el último de nuestros disertantes, no menos importante por supuesto, es el doctor Diego Pérez, es médico pediatra, residente de cardiología infantil, es residente en Clínica Santa María y Universidad de los Andes también. Diego nos va a dar el gusto de escuchar la primera disertación o el primero de los casos que vamos a ver la noche de hoy. Esperamos que los disfruten mucho y recordarles, por favor, que luego de cada caso clínico vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Caso y posteriormente preguntas y respuestas y seguidamente el caso siguiente. Adelante, Diego. Genial. Hola a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este seminario. Es muy entretenido y muy estimulante poder formar parte de estas instancias, sobre todo como se pudo ver en el Congreso. Entonces, dando inicio a la presentación, le vamos a contar el caso clínico de un paciente que nació en la clínica Santa María. Es un paciente que nació de 37 semanas y fue pequeño para la edad gestacional, con un peso de nacimiento de 1,9 kg, y que en sus estudios prenatales solo tuvo un diagnóstico prenatal de una restricción del crecimiento intrauterino, pero sin malformaciones. Al momento en que este paciente nace, presenta un onfalocele, que consiste en un defecto de la pared abdominal anterior, en el cual aparece un saco de peritoneo que contiene asas intestinales, que está eventrado, pero que está cubierto con peritoneo y con piel. Este paciente, como contaba con una malformación mayor, debía someterse a un estudio completo del cuerpo, incluyendo una ecocardiografía. Cabe destacar que en el examen físico era un paciente que estaba rosado, tenía un buen aspecto general, estaba bien perfundido. En el momento en que nace este paciente no se le ocultan soplos, no tiene signos de insuficiencia cardíaca, no tiene hepatomegalia y tiene adecuada perfusión distal con exámenes de laboratorio normales. Se realiza una ecocardiografía que muestra una cardiopatía congénita. Incluye una CIB perimembranosa que tiene extensión muscular amplia, que vamos a ver en las imágenes, una CIA tipo ostium secundum, que también está categorizada como amplia en relación al tamaño del tabique interauricular, y una función conservada. Vamos a partir con las imágenes entonces. Aquí tenemos una visión apical 4 cámaras. Podemos ver aquí que hay un drenaje venoso, que no es un drenaje venoso habitual, pero sí confluye y llega posterior a la aurícula izquierda.
podemos ver también aquí un defecto del tabique interauricular, que al momento de medirlo constituye un 70% del tabique completo. Hay una desviación del tabique hacia la izquierda. Se logra visualizar la válvula mitral que está normal y que al menos desde este punto de vista tiene conformación normal con músculos papilares bien posicionados. Aquí tenemos una imagen del eje parasternal corto, un barrido desde la base hacia el ápex, donde podemos ver inicialmente que existe un defecto del septo interventricular a nivel perimembranoso, pero que cuando nos vamos hacia anterior se extiende de manera muscular. Este defecto está cuantificado en 13 milímetros por 6 milímetros. Entonces aquí vamos a ver una imagen clínica del paciente. Cabe destacar que al momento de recién nacido el paciente presentaba estos faloceles que habíamos visto. Pero al crecer este pequeño, evolucionó con una imagen pulsátil por sobre su defecto de los faloceles, que claramente fue muy llamativa. Y al realizar el examen físico, este concordaba con el pulso, con los pulsos centrales y periféricos. De manera que se complementó el estudio ecocardiográfico. Entonces, en esta siguiente imagen que vemos en 2D, podemos ver que a nivel más cercano al transductor hay una imagen que es pulsátil, que tiene apariencia muscular. Voy a movilizar esto para que no nos moleste en la presentación. Y cuando vamos haciendo el barrido desde inferior hacia superior, podemos ver que este está conectado con una cavidad ventricular a nivel del eje apical. Y ahora, si es que cambiamos la imagen y vemos un simultáneo en 2D y color, podemos ver que esta cavidad tiene flujo y está conectada directamente con el ventrículo izquierdo que conforma el ápex. Por lo tanto, con esta imagen ya tenemos un diagnóstico adicional a la CIB y la CIA que habíamos visto, que constituye un divertículo ventricular. Finalmente, dada este hallazgo que no es habitual, se realizó una ecografía abdominal, donde confirmó el diagnóstico de pentalogía de Cantrell, que además de los defectos del tabique y del divertículo ventricular, incluye la ausencia de la inserción anterior del diafragma, del extremo distal del esternón y del pericardio anterior. Posteriormente, se solicitó una resonancia cardíaca y abdominal para complementar el estudio. La idea era ver qué dependencias de paredes estaban comprometidas y ver si es que existía algún grado de comunicación entre el mediastino y el pericardio. Entonces, en esta primera imagen podemos ver un cine axial desde superior hacia inferior, donde podemos ver que el septum estaba orientado hacia el defecto, está mal alineado en relación al tabique interauricular, y llamativamente el outlet está orientado más hacia el centro y no hacia la izquierda. Podemos ver que los ventrículos tienen cavidades balanceadas, son de tamaño normal, y que el ápex del ventrículo izquierdo, como vamos a ver nuevamente acá, se continúa con este defecto, que es pulsátil. Y si vamos más hacia inferior, podemos ver que este incluso se posiciona entre las asas intestinales. Muy llamativamente, como ya habíamos visto en la ecografía, este defecto es pulsátil. Y otra cosa que se puede ver más bien en el detalle, es que este constituye un divertículo con las tres capas. Tiene pericardio, tiene miocardio y tiene endocardio. De manera que se puede descartar el otro diagnóstico diferencial, que vendría siendo un aneurisma del ventrículo. Esta imagen es un cine coronal desde posterior hacia anterior. Cabe mencionar que gracias al contraste de fases se pudo medir en el tronco de la arteria pulmonar y posteriormente la aorta ascendente para calcular el QP y el QS. Y con eso sabemos que el flujo pulmonar es de 3 ml por minuto por metro cuadrado y el sistémico de 1,2, por lo tanto este paciente efectivamente está en una situación de hiperflujo pulmonar, con un QP-QS de 2,5 es A1. En la siguiente imagen podemos ver un cine más bien transverso, desde superior a inferior, que más bien está enfocado en abdomen, donde podemos ver el defecto de la línea media que habíamos conversado, con defecto de la inserción anterior del diafragma, con herniación de las asas del intestino, y también esto confirma que existe comunicación entre el mediastino y la cavidad abdominal por el defecto del diafragma.
La siguiente imagen es una angiografía por resonancia resuelta en tiempo, donde esta serie de imágenes permite ver el paso del contraste desde el ventrículo hacia el divertículo ventricular y cómo este tiene una función eyectiva hacia su tracto de salida. Finalmente se realizó una cirugía donde bajo circulación extracorpórea se hizo un cierre de la comunicación interauricular por sutura directa, un cierre de la comunicación interventricular con parche de acromion, posterior comisura anterior del velo tricúspide, o sea, de la válvula tricúspide, considerando el acceso. Y por último, la imagen que podemos ver aquí muestra cómo se secciona este divertículo ventricular que tenía adherencia del peritoneo. Finalmente se realiza una ligadura y sección a nivel del origen, dejando simplemente el apex del ventrículo izquierdo. Este paciente evolucionó muy adecuadamente en su postoperatorio, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Y la imagen que tenemos aquí ya es una consulta un par de meses después, donde en este ecocardiograma postoperatorio podemos ver una válvula mitral adecuada, un ventrículo izquierdo adecuado, que muestra una adecuada función. Más adelante vamos a ver cómo quedó el apex. Y podemos ver un tracto de salida amplio. Podemos ver aquí en el color que existe un pequeño defecto residual bajo el parche de la serie de perimembranos. En esta imagen podemos ver una apical 4 cámaras, donde las cavidades todavía no están perfectamente balanceadas, pero sí destaca lo que ya habíamos conversado, que es un mal alineamiento del septum. Sin embargo, podemos ver que existe una adecuada motilidad a nivel tanto del septo como del apex y de la pared lateral. Esta imagen a color muestra una apical 5 cámaras, donde podemos ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Además, cabe mencionar que al realizar estudios de strain, no existen alteraciones en la motilidad ni global ni segmentaria del corazón de este paciente. Como conclusión, entonces, este paciente que se resolvió desde el punto de vista cardiovascular, actualmente está en espera de la resolución de su onfalocene. Tenemos que recordar que fue pequeño para la edad gestacional, por lo tanto se ha demorado en hacer el crecimiento para ponerse al día, digamos. Sin embargo, en relación a su cardiopatía, ha tenido un adecuado incremento ponderal, no ha tenido clínica de insuficiencia cardíaca, ha evolucionado bien desde el punto de vista cardiovascular sin medicamentos, y como habíamos mencionado, ha tenido buena función de su corazón y específicamente del apex, que fue el sitio de liberación del divertículo ventricular. Con eso podemos concluir nuestro caso clínico. Damos espacio para preguntas. Diego, muchas gracias. Un casazo, ¿no? Además, lo infrecuente de esta patología. De hecho, tenemos un par de preguntas acá en el chat y una de forma sintetizada es ¿qué tan frecuente es la pentalogía de Cantrell que nos acabas de mencionar? Porque el diagnóstico de onfalocele no es infrecuente dentro de pediatría, si bien los asistentes que estamos acá en el panel no habemos pediatras, pero sí dentro de los asistentes al Zoom que están conectados. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué tan frecuente es esta patología dentro de los diagnósticos pediátricos o cardiopediátricos que ustedes ven? La pentalogía de Cantrell es poco habitual, una prevalencia menor a 0,1 por 10.000 recién nacidos vivos. Esto por un lado. Por otro lado, los divertículos ventriculares aislados son muy poco comunes. Se ha estudiado que la prevalencia es entre 0,02% a 0,04% de la población en autopsias. Los divertículos ventriculares sí son más frecuentes en asociación a la pentalogía de Cantrell. Súper. Tú mostrabas dentro, perdón, Hugo. No, sigue. No, Diego, tú mostrabas, porque hay una pregunta acá súper interesante de multiimagen cardíaca. Tú adelantabas el diagnóstico con el ecocardiograma sobre el divertículo ventricular que tenía este paciente. Ahora, la pregunta que nos hacen desde la audiencia ¿es suficiente el ecocardiograma o siempre debe solicitarse multiimagen en estos pacientes? Bueno, existe muy poca literatura al respecto.
pero cuando se ha descrito la asociación de pentalogía de Cantrell y un divertículo ventricular, lo curioso es que existe una progresión clínica, tal como la que nosotros vimos en este caso. Porque este es un paciente que inicialmente, en relación a su onfalocele, no tenía una masa pulsátil. Por lo tanto, uno se podría quedar con el diagnóstico de pentalogía de Cantrell sin pensar en el divertículo. Y el problema está en que al momento de acceder quirúrgicamente, el divertículo podría constituir un problema. Por ejemplo, la sección o el trauma de ese divertículo que no se conocía, tiene mucho riesgo de mortalidad. Por lo tanto, la conclusión como de la revisión sería que la resonancia magnética debe realizarse en caso de que vaya a haber una corrección quirúrgica, ya sea del onfalocele o de la cardiopatía congénita asociada a la pentalogía de Cantrell. Sí, Porque además así podemos descartar divertículo. así es, además le da mucha visión anatómica al cirujano en el caso de que efectivamente vaya a corregirse. De hecho, tú mostrabas las imágenes en el ecocardio y es claramente mayor la visualización mirándolo con resonancia magnética cardíaca, porque como sabemos, en un grosso de patologías cardiovasculares, y esta no se exime, la resonancia magnética cardíaca, su aporte es indiscutible, no solamente anatomía, sino función, en este caso puntual, valoración anatómica de ese efecto que va a ser corregido, pero no solo eso, como sabemos todos los que estamos acá asistentes, es que además da una visión de anatomía y función biventricular, etc. Hugo, quería comentar algo, Sí, perdón. solo felicitarlo nuevamente por su excelente caso. Y sí, y también cuando se dispone también de técnicas como 4D Flow en resonancia, eso también permite una estimación más precisa de flujo, incluso en el mismo, se puede hacer el flujo directo en el defecto para medir, y también la anatomía y todos los flujos se pueden ver. Es decir, también existe esa posibilidad, aparte de la resonancia, hacer esta secuencia para una mejor evaluación en estas patologías congénitas, donde quizá donde más nos apoya el Foley Flow, que es el flujo en 4 dimensiones en resonancia. Una última, bueno, esperando si es que tenemos otra Y pregunta. solo complementario, y que se Sí, hace acá en sí, Chile, es sí, decir, está Gonzalo. disponible el FortiFlow y es, tal como lo mencionaba Hugo, uno de los donde es más sólido esta aplicación que tiene resonancia es en cardiopatías congénitas, exactamente. Y una última pregunta, ¿cuáles son las complicaciones de dejar este divertículo ventricular intacto? ¿Cuál sería su evolución natural? Sí. Puede evolucionar con trauma directo. El paciente, dependiendo de cuánta parte de la función ventricular esté dada por el divertículo, también podría evolucionar con insuficiencia cardíaca. Están descritos casos de embolia, de trombosis y también, llamativamente, de taquiarritmos ventriculares. Hay pacientes que han debutado, esto o sea, considerando lo poco prevalente del divertículo ventricular, pero existen casos en que los pacientes que han debutado con taquiarritmia ventricular se han hecho estudio ecocardiográfico y se ha determinado que tienen un divertículo. Esas son más o menos las complicaciones. Perfecto. Diego, muchísimas gracias por tu presentación. Caso súper interesante, súper raro. Además que estoy seguro va a ser útil para todos los que están acá en la audiencia, no solamente para los pediatras, para los que hacemos adultos también. Damos paso al siguiente disertante para que coloque Eh, su presentación. sí, Gonzalo, para la siguiente presentación, tenemos el agrado de contar con el doctor Gonzalo Torres del Hospital Salvador, que es el jefe del laboratorio de imagen cardíaca. Este es un caso que fue el caso que ganó el concurso de casos clínicos en el Congreso, que fue presentado por el doctor Claudio Parra, y ahora le toca presentar al doctor Gonzalo Torres el caso. Así que muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo, y adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. A ver.
Partimos más. Ya. Bueno, este caso es un caso bastante bonito, en el sentido de que el abordaje fue bastante jerarquizado desde la clínica hasta llegar a imágenes bastante avanzadas. Aquí el que se la jugó por hacer el diagnóstico fue todo el equipo, en realidad, no solamente el laboratorio de imágenes del hospital, sino también el equipo de hemodinamia del Hospital del Tora y el equipo de arritmias también. Se trata de un hombre de 44 años que acude al servicio de urgencia de nuestro hospital por un paciente prácticamente sin antecedentes mórbidos y llega por palpitaciones y dolor torácico, ¿ya? Dentro de los exámenes, al examen físico, lo que destaca es una frecuencia cardíaca muy elevada, prácticamente 200 latidos por minuto, con algunos signos de mala perfusión e hipotensión. Al examen físico, aparte de eso, no había otro hallazgo significativo y obviamente, o afortunadamente, logramos hacer un electrocardiograma en el momento de la arritmia. Bueno, lo que pueden ver ahí es un electrocardiograma, aquí se ve una taquicardia monomorfa de complejo ancho, después haciendo el análisis post-hoc, nos llama la atención que tiene un descenso lento en ABR, con lo que nos daría que tiene algunos criterios de taquicardia ventricular, según criterios de Berekit, por ejemplo, ¿ya? O sea, un paciente se comprometió hemodinámicamente, ya vimos que al inicio ya venía hipotenso, así que se hizo lo que correspondía, que fue una cardioversión eléctrica. Posterior a esa cardioversión eléctrica, aquí tenemos el primer electrocardiograma que muestra que tiene un ritmo sinusal que está bigeminando con estas sístoles ventriculares, que tienen una morfología muy similar a la taquicardia que vimos inicialmente, y cosas que llamaban la atención también, algunos criterios de hipertrofia y alteraciones del ST que no constituían supradesnivel, pero sí había infradesnivel significativo, sobre todo en las derivaciones que hablan de pared lateral. Tuvo una curva enzimática ascendente positiva, unas troponinas que llegaron a sobre 5000, y también le tomamos un ProNP que estaba muy elevado. En este contexto, una arritmia maligna, una cardioversión eléctrica, con dolor torácico y alteraciones del ST, fue al laboratorio de hemodinamia. Bueno, este otro dato, hay algunos spoilers, sí, Claudio puso algunos spoilers del caso, subrayó que no había ni linfonodos mediastínicos, pero también se le hizo un angiotac con protocolo de TEP que descartó tromboembolismo pulmonar. Fue al laboratorio de hemodinamia, cosas que llamaban la atención, ausencia de lesiones coronarias significativas, coronaria derecha, descendente anterior, con circunfleja, aquí podemos ver, y lo que sí vemos en la ventriculografía, un ventrículo izquierdo dilatado con una hipoquinesia difusa, así que planteamos esto. Este ya fue el momento que nosotros lo abordamos como equipo de cardiología. Todo esto ya pasó en la parte más urgente del caso, y nos planteamos lo siguiente. El escenario es este. Aquí Claudio tiró todas las cartas sobre la mesa. Estamos ante un paciente con una arritmia que no tiene al menos enfermedad coronaria significativa ateromatosa, no podemos decir más allá de eso con la coronariografía, y que tiene alteraciones de la función sistólica global. Y se nos presenta un escenario múltiple en el cual podemos sospechar varias de estas patologías. Obviamente nosotros avanzamos con lo que tenemos más a mano, que es la ecocardiografía,
Cosas relevantes en la eco muestran un ventrículo efectivamente dilatado, con dilatación también del ventrículo derecho. Si se fijan, este es un eje largo paraesternal, con un ventrículo derecho que está dilatado, y en esta posición vemos parte, estamos aquí a nivel basal, parte del tracto de salida del ventrículo derecho proximal que también se encuentra dilatado. Disfunción sistólica global con una deformidad bastante disminuida. Cosas que llaman la atención: mayor compromiso y a nivel del septum, sobre todo del septum anterior. Esta imagen es un poquito más apical y esta es una imagen ya del APES propiamente tal, que si se fijan hay un compromiso algo menor, ¿ya? Podríamos pensar incluso en Takotsubo invertido. Cosas que llaman la atención: en apical 4 cámaras, este compromiso más marcado de los segmentos basales y sobre todo muy marcado en el septo. Interesante imagen acá de 3 cámaras. Esto aquí Claudio hizo aquí una sugerencia muy que hay que tener experiencia para verlo esto en realidad, pero si no se fijan hay una especie de quiebre en la función del septum anterior, ¿ah? Un signo que le dicen, algunos describen como un signo del hachazo, ¿ya? En el septum anterior, que es la zona que está más comprometida. Ventrículo derecho, disfuncionante, algo dilatado, con una disfunción moderada, leve o moderada, tiene un área de un cambio de área fraccional del 33%, siendo lo normal mayor al 35%. Así que volvimos a tirar las cartas sobre la mesa. Algunas cosas desaparecieron, pero varias cosas no pudieron desaparecer, ¿ya? Entre ellas, no podíamos asegurar que no fuese una sarcoidosis, una enfermedad bastante rara por lo demás, una miocarditis aguda, viral, hemocromatosis y otras enfermedades de depósito. ¿Cuál es la otra herramienta que tenemos a mano y que probablemente es la herramienta más importante en la búsqueda del substrato de una arritmia? La resonancia. Así que se le realizó una resonancia. Voy a tratar de pasar algo un poquito más rápido estos videos, porque acá tenemos el multicine en eje corto, que nos confirma más o menos los mismos hallazgos de la ecocardiografía, una disfunción sistólica global con mayor compromiso del septum, prácticamente disquinético, el septum en sus segmentos basales. ¿Y cuál es la gracia principal de la resonancia? Es que nos permite hacer, aparte de una evaluación funcional, nos permite hacer una evaluación de las características tisulares, que la ecocardiografía no es del todo fidedigno. Así que hay varias secuencias en las cuales podemos tratar de caracterizar de qué se trata este problema con el tejido miocárdico. Pasamos acá a una secuencia de realce, esto es una secuencia T2. En las secuencias T2, lo que siempre llama la atención es las zonas hiperintensas que hablan de edema, ¿ah? Es una relación de edema, y también tiene la gran gracia del saber que hay edema, que nos permite hablar de actividad en cierta medida. O sea, estamos hablando de una enfermedad activa, ¿ah? Acá, si se fijan, en este cuadro, el edema coincide, la zona de mayor intensidad, coincide con la zona de mayor difusión sistólica. Secuencia de perfusión. Aquí vemos el paso del gadolinio en su primer paso, cómo llega al ventrículo derecho, cómo llega al ventrículo izquierdo y cómo después se distribuye en la pared miocárdica. Vemos ahí algunos defectos sutiles también en las mismas zonas
anteriores. Y acá está probablemente la cosa más importante de la resonancia, que es la presencia de realce tardío. El realce tardío se relaciona con zonas con expansión del espacio intersticial miocárdico, que traduce la mayor parte de las veces fibrosis, y que su patrón nos va a ayudar a definir varias cosas. Primero, la cantidad de cicatriz, la distribución, y si tiene o no un patrón isquémico. Cosas que llaman la atención. Hay realce tardío, o sea, esta zona hiperintensa, en varias zonas del miocardio, ¿ya? Principalmente en la zona septal, que decimos, pero también comprometen pared lateral, comprometen algunas extensiones incluso a la pared del ventrículo derecho. No tienen una distribución coronaria clásica, ¿ya? No hay una distribución en relación a la descendente anterior o a la coronaria derecha o circunfleja, sino más bien es un patrón parcheado, y tampoco tiene un patrón definido como subendocárdico o epicárdico. Como se fijan acá, parece ser más bien medio ventricular, en algunas zonas es más subepicárdico y en otras zonas más subendocárdico. Así que este es lo que nosotros denominamos un patrón heterogéneo. Hicimos los cálculos de la cantidad de fibrosis y nos dio que había una proporción importante. Prácticamente el 20% del miocardio tenía realce tardío. Bueno, este es el informe, y aquí le damos muchas las gracias a la doctora Jenny Ortega, que de la clínica, ahora se llama Red Salud Providencia, y que ella, bueno, tenemos una muy buena comunicación con ella, ha trabajado también con nosotros, y pudimos analizar este caso en conjunto. Y efectivamente aquí se describe un patrón de realce tardío, con heterogéneo, con zonas que parecen isquémicas, zonas que no parecen isquémicas, con afectación incluso de ambos ventrículos, y este patrón es muy sugerente de sarcoidosis. Ahora, la sarcoidosis es una enfermedad sistémica, ¿ya? Y cuando nos llegó este informe, cuando vimos nosotros el realce tardío, fuimos inmediatamente a hacer volvimos atrás a revisar todo lo que teníamos. No había nódulos mediastínicos, no había nódulos pulmonares, no había signos de afectación sistémica, VHS elevada, prácticamente no había otro signo. Fue evaluado incluso por el equipo de reumatología del hospital y no les parecía muy probable este diagnóstico, ¿ya? La cantidad de pacientes que tienen compromiso cardíaco dentro de la sarcoidosis es bien variable, entre un 15 a un 25%, pero sarcoidosis aislada con compromiso miocárdico prácticamente no hay descrito en la literatura. Hay un par de casos ahí anecdóticos que logramos buscar en las bases de datos, pero en la literatura como serie de casos no existe. Seguimos acá, nos quedamos finalmente con estos dos diagnósticos de todas estas pools que tiramos en la mesa. La sarcoidosis, principalmente por ser una enfermedad heterogénea. Si aquí ven, fijan, hay zonas de granulomas, básicamente estos son granulomas, que comprometen tanto el epicardio, su endocardio, algunas veces incluso se han descrito que comprometen las válvulas. El otro diagnóstico que bien aquí era la infiltración grasa, ¿ya? La miocardiopatía arritmogénica o displasia del ventrículo derecho, como se decía anterior, pero que no cumplía algunos criterios ecocardiográficos, o sea, perdón, de resonancia, como los volúmenes indexados o las zonas de aquinesia y disquinesia de la pared libre del ventrículo derecho. Aquí hubo una discusión, esto se presentó en reunión clínica con todo esto, y decidimos avanzar en el estudio y tratar de llegar al diagnóstico, ¿ya? Así que avanzamos con un PET-CT. Bueno, PET-CT lo que
muestra, en este caso fue con 18-fluorosis y glucosa, muestra si hay actividad metabólica, aumento en la actividad metabólica en estas zonas que nosotros hablamos de realce tardío. Si nos volvemos a la resonancia, aparte de tener realce tardío, tenía zonas también con T2 aumentado, o sea, había edema, y eso nos hacía suponer que esto era relativamente agudo. Y aquí están las imágenes, y para nuestra sorpresa, acá está esta es una fusión del PET con el CT, vemos zonas de hiperintensidad muy llamativa, sobre todo en el septum basal, tanto anterior como posterior, y también en zonas aisladas del ventrículo derecho. ¿Ya? No hay linfonodos que tengan actividad metabólica, lo cual hacía aún todavía dudar del diagnóstico. Si bien teníamos una sospecha alta, el diagnóstico no estaba claro. Y esto implicaba, porque nosotros, la pregunta siempre fue, ¿hasta dónde avanzamos con el diagnóstico? Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Y finalmente decidimos avanzar con el diagnóstico porque implicaba someter a un paciente a una inmunosupresión, ¿ya? Sin tener muy bien claridad de que estábamos tratando. Así que acá están los criterios para el diagnóstico de sarcoidosis y miocardiopatía de sarcoidosis, y hay criterios clínicos y histológicos. Y si bien cumplía varios de estos criterios clínicos, el diagnóstico diferencial es histológico. Ahora, si ustedes se fijan en las imágenes, es una afectación heterogénea. Al ser heterogénea, la biopsia no nos asegura que tomemos muestras de las zonas que realmente están activas. Así que esto lo conversamos con el equipo de hemodinamia, principalmente con Jorge Sandoval, doctor Duverne, y se decidió hacer una biopsia, pero una biopsia en la cual se hizo lo siguiente, se hizo una fusión de imágenes. Estas son las imágenes del PET-CT que se proyectaron sobre las imágenes del cine de la coronariografía. Aquí está llegando el catéter hacia la zona del septum anterior, y tenemos marcado en amarillo todas estas zonas que eran hipermetabólicas en el PET, y se tomaron muestras muy dirigidas en esta zona. Biopsia, vemos acá tejido miocárdico, está tomado de específicamente esa zona, y se fijan acá ahí una pelotita. Enfermedad granulomatosa. Se confirmó el diagnóstico de sarcoidosis. Bueno, este es Claudio Parra, que es un aficionado también de la astrofotografía, le pareció que esto tenía mucha relación con las Pleiades, estos cúmulos que se ven en el cielo nocturno, y es un caso muy interesante en el sentido de que es uno de los pocos casos descritos de compromiso de sarcoidosis aislado en el ventrículo cardíaco sin compromiso sistémico hasta ahora. Lo que sí ha mostrado la literatura que a veces el compromiso sistémico en la sarcoidosis no es sincrónico, puede ser asincrónico, ¿ya? Entonces pueden aparecer el compromiso clásico, que es pulmonar, mediastínico, posterior a la aparición de compromiso de otro órgano. Eso es el caso. ¿Alguna pregunta? Gonzalo, felicitarte por la presentación, por el caso, ¿no? Por el tipo de caso, y sobre todo por mostrar acá una de las cosas que siempre se discute y discutimos mucho, que es la utilidad verdadera de la multiimagen cardíaca. Acá hay algunas cosas, antes de hacerte un par de preguntas, hay algunas cositas que quizás podamos colocarlas como red flags, por ejemplo, de este caso en particular.
Este paciente, te escriben por chat, Gonzalo, que muy bonito caso, mil gracias por tu presentación. Y hay algunas cositas partiendo, por ejemplo, desde la ecocardiografía y desde el electrocardiograma. No es lo frecuente en una sarcoidosis que parta con ese tipo de arritmia ventricular. Por el contrario, más bien se presentan como bloqueos porque suelen afectar el tabique interventricular. Y tú lo mencionabas cuando colocabas el ecocardiograma, esa refringencia o hiperecogenicidad absolutamente normal del septum interventricular, que también está adelgazado. Si pudiesen volver a las imágenes, de hecho, comparativas, el septum anterior está adelgazado con respecto al resto de las paredes del ventrículo izquierdo. No solamente es hiperecogénico, sino que está mucho más delgado y da esa apariencia que tú comentabas como en hachazo del septum anterior, que no es normal para una persona de esta edad, peri-40, como tú lo comentabas. Y además la disfunción biventricular importante que tenía este paciente, el paciente con esto, con un septum anterior adelgazado, uno de los diagnósticos que uno siempre debe tener en cuenta es sarcoidosis, que además es gran simulador en resonancia, y Gonzalo lo mencionaba y lo mostraba en la resonancia, que es la que puede dar cualquier patrón de realce tardío con gadolinio, y ellos lo comentaban de hecho, tanto isquémico como no isquémico. Acá una de las mayores utilidades que nos da la resonancia, en este caso no es solo la caracterización tisular, sino, como Gonzalo lo mencionaba, la posibilidad de diferenciar entre las otras miocardiopatías, porque acá estábamos en una dilatada biventricular con disfunción sistólica biventricular y que además tenía este adelgazamiento del tabique interventricular en un paciente que no está en zona endémica de Chagas, por ejemplo, para pensar en un Chagas. Y acá se reducían las posibilidades aún más al hacerle un cateterismo que estaba con coronarias sin lesiones angiográficamente significativas. Entonces, felicitarte una vez más, Gonzalo. Hugo tiene un par de preguntas que nos dejaron por acá por la audiencia. Una de ellas nos la hace la doctora Cabrera, Carolina Cabrera, es ¿cuál es el tratamiento, Gonzalo, y cómo manejas las eventuales futuras arritmias ventriculares de este paciente? A ver, el tratamiento no está descrito porque el compromiso aislado de la sarcoidosis es muy infrecuente. Finalmente el equipo de reumatología en nuestro hospital decidió hacer bolos de corticoides y tratarlo con corticoides. Recibió metilprednisolona y siguió con corticoides decreciente. Este paciente lo volvimos a controlar, la función ventricular se mantiene baja, pero con cierta tendencia a la mejoría de las zonas que no estaban tan más comprometidas. Y obviamente esto es prevención secundaria, así que logramos acelerar lo que más pudimos el diagnóstico antes de poner el dispositivo, que este paciente es un portador de un desfibrilador implantable. Y además no ha vuelto a hacer descarga. Lo bueno que tenemos es que tenemos una resonancia basal. Y al tener una resonancia basal, sabemos muy bien o tenemos muy buena idea de dónde están las zonas más comprometidas ante la eventualidad que tengamos descarga de dispositivos y tengamos que hacer ablaciones. Podemos ir muy dirigidamente a buscar las zonas que se asocian a la reentrada. Y por lo mismo, aunque no venía preparado, hoy tengo una pequeña diapo en el sentido de que la resonancia no solo aporta el diagnóstico, también aporta el pronóstico. Y el pronóstico está asociado a tres cosas fundamentales. La extensión del realce tardío o la extensión de la cicatriz, que a medida que más cicatriz tenemos, más probabilidad de muerte súbita hay, y también a la localización de esta cicatriz, ¿ya? La localización septal es de mal pronóstico, ¿ya? Además, si hay localización septal con compromiso de la pared libre, también es de mal pronóstico. Y también el patrón, si es un patrón muy heterogéneo, también se asocia a peor pronóstico. O sea, este paciente tiene un 20% de cicatriz, tiene compromiso septal y lateral,
y tiene un patrón heterogéneo. O sea, este es un paciente de alto riesgo de recurrencia de la arritmia. Gonzalo, bueno, felicitarte nuevamente por el caso. Sí, es muy raro la sarcoidosis aislada, estamos hablando sobre el 90% tienen compromiso sistémico. Así que, en realidad, cuando uno tiene un TAC sin nódulo, casi que ya va tirando abajo el diagnóstico de sarcoidosis, así que buen caso para mostrar las excepciones a la regla. Dentro, esto partió como arritmia, entonces yo te quería preguntar cuál es tu visión de la resonancia en el estudio de arritmias. ¿Lo ves para todas? ¿Cuál sería digamos, tu manejo en cuanto a arritmias o la utilidad de la resonancia en arritmias? Como te decía, y tiene que ver mucho con esta diapo, primero, afinar el diagnóstico, porque hay patologías que obviamente son tratables y se tratan diferente. En este caso, inmunosupresión, en otros casos, como ejemplo, en el caso de un Chaga, un antiprotozoario, o sea, son tratamientos totalmente diferentes. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca es común para todas las patologías, pero cuando no tenemos una enfermedad coronaria clara, cuando tenemos disfunción sistólica asociada a una arritmia ventricular, yo creo que el hacer una resonancia te va a ayudar a aclarar y a hacer el pronóstico. O sea, no me cabe mucho la duda. Y va a ser una ayuda también a nuestros electrofisiólogos cuando tengan que hacer algún procedimiento. Súper, Excelente caso. Gonzalo, muchísimas. Yo más bien te hubiese preguntado al revés, ¿cuándo no le haces una resonancia a este paciente? Hubiese tenido un realce, bueno, realce ya eso es con resonancia. Hubiésemos tenido una enfermedad coronaria clara, ¿no? Sí, Hubiésemos tenido una enfermedad coronaria clara, pero en el contexto de difusión sistólica con arritmia ventricular y sin una enfermedad coronaria o clara, resonancia. sí, obligada. Muchas gracias de nuevo, Gonzalo. Hugo tiene un par de anuncios por hacer y inmediatamente continuamos con el último caso, que es de Patricio Requelme. Sí, algo muy cortito, antes que se vayan, solamente, denme un segundo. ¿Se ve o no? Sí, Hugo. Sí, Ya, no sé qué pantalla estoy presentando, pero bueno, solamente avisos muy cortitos para no cortar la secuencia solamente avisarles que el curso anual de ecocardiografía e imágenes cardíacas se realizará del día jueves 25 al sábado 27 de mayo de este año, ¿ya? Y va a ser presencial, ¿ya? Para que ya lo vayan anotando, ¿ya? Y solamente avisarles que ya tenemos algunos confirmados internacionales, presenciales. Nos acompañará la doctora Zulma Vázquez de México, que es la actual presidenta del CENECOM, que es especialista especialmente en ecocardiografía, y también nos acompañará un amigo ya de nuestra sociedad, el doctor Diego Lowenstein, desde Argentina, que especialmente se dedica mucho a ataque y resonancia, así que tendremos estos frentes bien cubiertos para el curso. Tenemos también talleres, así que esperemos eh, que tengamos, así que para que vayan anotando las fechas. Y también anunciarles que ya está Ecopatagonia, que va a ser esta jornada de ecocardiografía más avanzadas en distintas áreas. Y nos toca, así, para los que fueron a Eco Atacama, va a ser la versión de Patagonia, así que todos cordialmente invitados. Ya tenemos fecha, esto va a ser del 1 al 5 de noviembre del 2023, aprovechando los feriados de esa fecha en Puerto Natales. Tenemos charlas de primer nivel, invitados internacionales ya también confirmados, y también tours incluidos, así que es una jornada bien completa, esperemos va a ser incluso, esperamos mejor que Eco Atacama, así que para que vayan anotando estas fechas
para el futuro. Y eso sí que dejo de compartir y los invito cordialmente a estas actividades. Así que, Alba, por favor, Patricio, presenta. Patricio, toda Aquí. suya la presentación. Hola, buenas noches. Hay que compartir tu pantalla, Patricio, por favor. Perdón. Ya, un segundo. Aún no vemos los slides, Patricio. Sí, perdón un ratito. Bueno, mientras Patricio prepara, como les contaba Hugo, ya tenemos la fecha de los 2 cursos próximos, recordándoles que en diciembre el Congreso de acá, en orden de fecha, tendríamos a finales de mayo el curso anual de imágenes, posteriormente en noviembre, como les contaba Hugo, Eco Patagonia, y luego en diciembre es el Congreso de acá. El Congreso, perdón, Alma, el Congreso que va a ser va a ser por fin, va a ser fuera de Santiago y ya está Coquimbo como sede, así que en el Hotel Enjoy, ¿No? para que también vayan viendo fechas también para poder acompañarnos al Congreso. Está confirmada la doctora Chiara Bucarelli para el Congreso de fin de año, que nos va a acompañar desde Inglaterra. Perfecto. Patricio, tranquilo, te están resolviendo allí un problema técnico. Esto pasa en Netflix, pasa en la vida real. A cualquiera, Janet, no sé si está por allí. Patricio, deja de compartir, por favor, y luego Sí. vuelves a compartir de nuevo y le permites, no le deniegues el acceso. Eso, coloca compartir de vuelta y no niegues el acceso a la grabación de pantalla. Ahí estás mostrando tu pantalla, bien. Solo busca tu presentación de PowerPoint. Ya te estamos viendo el escritorio de tu computadora, de hecho. Sí, pero Tus slides de la presentación, ¿los tienes visibles en el escritorio? ¿O tienes una segunda pantalla? Eso, búscalo en alguno de los que tengas recientes. Te aparece como una presentación por mostrar. No pasa nada, esto sucede siempre. Ahí. Perfecto. Lista la pantalla, Patricio. Adelante. Estás en silenciado, Patricio. Contra todo pronóstico, Ya, Patricio, perdón. con la última presentación. Ya. Buenas noches con toda la audiencia. Antes que nada, bueno, disculpas por el inconveniente técnico y damos paso a este caso interesante que nosotros lo llamamos cuando el pasado te persigue. Esto se trata de un paciente de sexo masculino. ¿Me ven? Disculpen. ¿Aló? Perfecto, perfecto, Patricio. Pásalas los slides manualmente, de manera de que no se frise la presentación. De a poco, los vas pasando, no pasa nada. Esto sucede en otras oportunidades, así que tranquilo, adelante. Se trata de un paciente de sexo masculino que a los 8 años presentó un linfoma del manto y fue tratado con radioterapia y quimioterapia. A los 43 años de edad, en un control en nuestro centro, en la clínica Dávila, fue diagnosticado de hipertensión arterial, dislipidemia, y además de eso se evidenció que tenía una taquicardia que era sinusal inapropiada y un índice de masa corporal que era normal. Fue tratado con beta bloqueo, tratamiento para la hipertensión y la dislipidemia, y a los 49 años de edad el paciente se le solicitó en un control un estudio ecocardiográfico donde se evidenció que tenía una insuficiencia mitral y aórtica leves, un estudio
de Holter de ritmo que era normal. Y además de eso, estaba el paciente con un adecuado control de la presión arterial y con una dislipidemia con un aumento del colesterol de baja densidad. A los 53 años, el paciente se hospitaliza por un cuadro de angina inestable. En el estudio se realiza una coronariografía en el cual se evidencia una cardiopatía coronaria severa con compromiso proximal del tronco común izquierdo, compromiso ostial de la arteria descendente anterior de la circunfleja y una oclusión de la arteria coronaria derecha. El paciente fue sometido a una cirugía de revascularización miocárdica. Se le instaló un puente venoso a la arteria descendente anterior y a la coronaria derecha y un puente arterial radial izquierdo a la circunfleja. Paralelamente se le realizó un TAC en el cual se evidenció una aorta en porcelana con un cateterismo aórtico que evidenció presiones arteriales normales. El paciente permaneció, fue dado de alta con buen control y a los 60 años, esto ya en el año 2019, el paciente en el control refiere sentirse clínicamente bastante bien, camina y hasta trota los fines de semana. Se encontraba en capacidad funcional 1. Esta es la coronariografía. El paciente el 13 de julio de 2022 consulta nuevamente en el servicio de urgencias porque presenta un cuadro de Angor típico en reposo, curva enzimática negativa con troponías que estaban normales, paciente hipertenso, taquicárdico, en ritmo sinusal, saturando adecuado, bien perfundido, sin signos de congestión pulmonar bisistémica y a nivel cardíaco los ruidos rítmicos con un soplo eyectivo aórtico y un diastólico mitral. La coronariografía evidenciaba que tenía progresión de las lesiones de los vasos nativos y los puentes, los bypass estaban en adecuado funcionamiento, sin lesiones obstructivas. Entonces se le practicó este ecocardio transtorácico el 13 de julio, buscando otra causa más de su Angor, y evidenciamos en las imágenes ecocardiográficas que hay un compromiso de la cortina mitroaórtica. El ventrículo a la derecha, el ventrículo izquierdo se contraía bastante bien, una adecuada función ventricular. Tanto la pared libre del ventrículo derecho se veía que contraía adecuadamente, y en la imagen inferior derecha una insuficiencia tricuspidia severa. En un eje paraesternal corto, observamos cómo se encuentra comprometida la válvula mitral con una calcificación importante, y a mano superior derecha podemos encontrar que existe al menos un grado moderado de estenosis mitral. En las imágenes inferiores, hacia mano izquierda, observamos cómo se encuentra severamente calcificada la válvula aórtica, y a mano derecha, en el Doppler, podemos observar que existe una estenosis aórtica severa del paciente, con todos los parámetros que la calificaban como bien importante, con una gradiente máxima de 96 y un área valvular menor a 1 centímetro y un flujo alrededor de 4 metros por segundo. El TAC de tórax evidenció progresión de esta aorta en porcelana que ya había sido diagnosticada años atrás, con lesiones extensas, placas calcificadas importantes, y además de eso, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, calcificación endomiocárdica. Esto es importante recalcar porque al momento de considerar una intervención le sumaba un poco más de dificultad al procedimiento que se fuese a elegir. Finalmente, el paciente fue discutido en equipo y se decidió como la mejor resolución, la instalación de una TAVI para solucionar la estenosis aórtica severa. A mano izquierda, la ortografía, se ve un flujo lento. A mano derecha se dilata con balón, mejora el resultado de la ortografía. Y en las imágenes posteriores se instala una válvula en posición aórtica transcatéter con un buen resultado, evidenciado en la fluoroscopía. Al día siguiente, las imágenes de control, se observa que se encuentra bien posicionada la válvula, sin leaks ni fugas paravalvulares, y el paciente en estas condiciones fue dado de alta. Cabe destacar que el desfase entre julio y septiembre, el paciente, el tiempo en que tardó en instalarse esta TAVI, fue básicamente porque el paciente estaba cursando con una infección por coronavirus.
Entonces, bien, yo me pregunto, ¿se resolvió enfermedad coronaria? ¿Se resolvió enfermedad valvular? ¿Y qué más me queda por resolver? ¿Cómo lo sigo? ¿Cómo lo estudio a este paciente? Entonces, ya habíamos visto en las imágenes anteriores, las del 13 de julio, que si bien tenía buena función ventricular, hay un movimiento septal en el eje apical 4 cámaras que varía con la respiración, un movimiento respirofásico que se puede ver tanto en el modo bidimensional 4 cámaras como en el modo M. En un eje paraesternal corto observamos la calcificación y asimismo el septum desplazado durante la inspiración hacia la izquierda con afectación de la precarga ventricular izquierda. Y lo mismo sucede con el eje apical 4 cámaras a la derecha. El paciente fue citado para un seguimiento y un control, ya que suponíamos y habíamos visto que había una fisiopatología sugerente de pericarditis constrictiva. En el modo M podemos observar cómo el septum se desplaza hacia la izquierda con la inspiración, afectando el yene, y en la expiración se desplaza hacia el ventrículo derecho. Si aceleramos el barrido del flujo de la válvula mitral, podemos observar cómo esto cambia un flujo en más de un 25% de la precarga. Asimismo, si lo tomamos acá, por ejemplo, podemos ver a mano izquierda que el flujo de yene mitral durante la fase inspiratoria, el flujo es más o menos de 3 litros, y en el periodo diastólico, donde mejora el flujo a través de la válvula mitral, aumenta hasta 5 litros, hasta 5 metros por segundo, perdón. Cabe destacar que en el estudio de la pericarditis constrictiva es fundamental evaluar, además de eso, el Doppler tisular, y que hay un compromiso importante tisular lateral, pero que en este paciente lo medimos, pero puede estar falseado y alterado porque el paciente tenía una calcificación importante de la válvula mitral. En el control posterior, el paciente se manejó la volemia, la presión arterial, uso de diuréticos, y persiste la insuficiencia tricuspidia. También se ve que hay una vena cava que está dilatada con un diámetro mayor a 2.2, y hay una reversa del flujo hepático diastólico, y el flujo pulsado también se encuentra alterado. Hay una reversa hepática diastólica. Entonces, podríamos decir que un paciente que fue sometido a radioterapia y que evolucionaba a lo largo de los años ha tenido múltiples consecuencias, prácticamente todas las complicaciones que uno puede tener por radioterapia. Ha tenido enfermedad vascular de vasos coronarios, enfermedad vascular de grandes vasos, una aorta en porcelana, compromiso endomiocárdico del tracto de salida del ventrículo izquierdo, compromiso valvular que requirió la instalación de una TAVI, además de eso un compromiso de válvula mitral, al menos moderado, que está en seguimiento, y actualmente con una fisiología de patología de pericarditis constrictiva, pero que vale destacar que el paciente se encuentra en capacidad funcional 1 y se encuentra en seguimiento para evaluar a futuro las posibles acciones terapéuticas a tomar. Eso es el caso, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Pato, no vas a pasar liso siendo el último. Bueno, primero felicitarte por el caso. Tal como lo comentábamos al inicio, también fue otro de los casos que se presentaron durante el congreso que tuvimos el año pasado. Un caso súper interesante. Los que estamos acá, que hacemos pacientes cardio-oncológicos con frecuencia, sabemos que la radiación es muy frecuente, por supuesto dependiendo del tipo de patología oncológica, y vemos muchísimos pacientes que han recibido radiación previa en dosis o en ciclos altos de radiación, o reciben por mucho tiempo, y tal como esta lámina que tiene Patricio mostrando, sabemos que los efectos de la radiación tienen afectación multisistémica y tiene predilección por algunos sitios más que por otros. De hecho, Patricio mostraba, y uno de esos efectos es la valvulopatía mitroaórtica. Son más frecuentes las válvulas izquierdas en la afectación.
El eco que Patricio tiene es súper interesante, ya que además del claro bounce septal respirofásico que muestra en este paciente, no sé si puedes volver a la lámina de eco, Patricio, estos son como los red flags, digamos. Patricio mostró muchos de los signos de constricción pericárdica en este paciente, entendiendo, por supuesto, que no puede hacérsele variabilidad annulus reversus ni annulus paradójico, ya que tiene calcificado el anillo mitral producto de esta radiación. El bidimensional, Patricio, por favor, el 4 cámaras. Donde muestra ese 4 cámaras claramente, además del bounce respirofásico, la ausencia de sliding parietal de las dos aurículas, y esto es altas presiones intracavitarias, esa, perfecto. El de la izquierda, fíjense que la pared de la aurícula derecha no se mueve, tiene ausencia de sliding parietal. La izquierda no se ve tanto, pero también le falta sliding a la pared y esto traduce presiones de lleno altas en los dos ventrículos. Y lo demás lo hablaba Patricio. Hugo tiene un par de preguntas que hacerte, Patricio. Sí, adelante. Yo sé que hay varias preguntas en relación a radioterapia y todo, pero no sé si este caso lo hubieras complementado con otra técnica de imagen. Sí, bueno, adicionalmente uno podría utilizar las imágenes multimodales, aparte de la ecocardiografía, uno podría utilizar el TAC coronario y podría utilizar la resonancia. El TAC, teníamos una fisiopatología clara que fue evidente con la ecocardiografía, que en realidad no fue necesario realizar una imagen adicional. Pero cabe destacar que en el caso de que hubiésemos utilizado un TAC cardíaco, hubiese sido bueno, o es bueno, sobre todo en pacientes que son asintomáticos, para evaluar el score de calcio, y sobre todo en pacientes asintomáticos, teniendo en cuenta que el score de calcio coronario en estos pacientes tiene un valor predictivo negativo. ¿Ya? Cuando los pacientes son sintomáticos en realidad y tienen altos factores de riesgo cardiovascular, como este paciente que tenía hipertensión, dislipidemia, sexo, edad adicional, que sumaba factores de riesgo cardiovascular, lo apropiado era hacer un estudio complementario refiriéndonos a patología coronaria con un test invasivo. Es útil, además de eso, el TAC cardíaco para evaluar el pericardio, ver engrosamientos mayores a 3 milímetros, puede haber o no derrame pericárdico, puede verse las estructuras además comprometidas, que ya sabíamos que tiene una aorta en porcelana. La verdad, se hizo un TAC coronario que evidenció la aorta en porcelana y no se reportó más que un engrosamiento del pericardio, pero lo cual con el ecocardiograma nosotros complementamos y llegamos al diagnóstico de la fisiopatología constrictiva de la pericarditis en este paciente. Más bien es el que te da la valoración de la fisiología de la pericarditis constrictiva del ecocardiograma y se complementa con tomografía, por supuesto. Hay una La pregunta. tomografía nos puede dar la calcificación, a veces vemos unas placas de calcio en la pericarditis constrictiva que a veces son muy claras y ya te da el diagnóstico. Y como te digo, la resonancia, claro, es ciega el calcio, es decir, la resonancia no ve calcio, por lo tanto eso se te puede pasar. Y en esos casos, como digo, sí vamos a ver alteraciones similares a las que uno ve en eco, ¿ya? Obviamente no los dobles, pero sí se ve claramente el bounce y cómo cambia, se hace este chifre en relación a la respiración. Son secuencias que se llaman en real time, que son cines muy rápidos que permite ver cómo se mueve el septum en relación a la respiración. También podemos analizar el pericardio, ver si también tiene realce el pericardio, que también nos puede ayudar. Y hay otras técnicas que se hacen menos horas, como el tagging, que es la malla, y habitualmente lo que tú ves es que no hay un quiebre en la malla, que sí se ocurre normalmente, que está pegado el pericardio con el miocardio, y eso también lo podemos ver en resonancia dentro de todo, así que también es una técnica ante la duda, pero claro, si uno tiene un eco claro, uno también lo puede tener como otra herramienta. Bueno, está con un cuadro bien bonito de efectos en la radioterapia, ¿ya? Y, perdón, Hugo, Solamente y que a me pudieras propósito, englobar. perdón, Sí. a propósito de lo que Hugo acaba de comentar de eco, hay una pregunta que nos hacen acá, Patricio, que si recomendarías hacerle eco a todos los pacientes que han recibido radioterapia en el tórax.
Sí, bueno, de todas maneras, vale recalcar que en nuestra epidemiología actual que estamos viendo, los pacientes adultos que ahora vemos son pacientes que fueron expuestos a radiación en el pasado. Hoy en día las técnicas han cambiado, pero igual sigue siendo importante los efectos de la radioterapia. Es exponencial a menor edad y a mayor dosis de radioterapia, a mayor cantidad de unidades Gray, los efectos sobre todo el aparato cardiovascular van a ser mayores. Y obviamente es importante hacer el seguimiento con imágenes, pero para hacer este seguimiento, nosotros tenemos que evaluar a cada paciente de manera individualizada. Según las guías de práctica clínica, tenemos que categorizar a los pacientes como bajo riesgo, como riesgo alto, y entonces yo, dependiendo de eso, voy a evaluar a mi paciente. Además de eso, un electrocardiograma anual. Y bueno, si veo que mi paciente es de bajo riesgo, considerar que el solo hecho de haber recibido radioterapia o quimioterapia ya lo clasifican como un estadio A de insuficiencia cardíaca. Está en riesgo mi paciente. Ahora, si yo le agrego factores de riesgo cardiovascular, si mi paciente cae en una categoría de riesgo bajo, entonces yo podría hacerle un seguimiento con ecocardiografía cada 5 años. Si es que el paciente cae en una categoría de riesgo intermedio, entonces hay que hacer un seguimiento cada 3 años. Y si es que el paciente tiene un alto riesgo, entonces el seguimiento debería ser anual o a lo mucho a los 2 años. Esas son las recomendaciones. Respecto a imágenes, también pueden Excelente, servir Patricio. el laboratorio, las troponinas, el ProBNP, importante, básicamente el ProBNP para evaluar la evolución, pronóstico de insuficiencia cardíaca. Pero básicamente eso como imágenes uno podría evaluar considerando las múltiples complicaciones que uno puede tener con un paciente expuesto a radioterapia o a quimioterapia. Excelente. Hay una última pregunta, pero ya tú la hablaste, así que la vamos a pasar por alto, y era que cuáles eran los efectos de la radioterapia en este tipo de paciente, y esto queda respondido con la lámina que tienes ahora. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Perdón. Perdón, yo quería solamente acotar algo ahí, que los efectos en realidad son cardiovasculares, son múltiples como lo vimos, en realidad que pueden ser a corto plazo y a largo plazo, en el caso de la cardiopatía coronaria con lesiones tubulares, cortas, concéntricas, y que da un abanico de posibilidades como síndrome coronario agudo o que puede ser crónico. Destacar el papel de la ecocardiografía, que es un muy buen examen para evaluar el riesgo isquémico, el eco de estrés, que digamos en estos pacientes el test de esfuerzo clásico subestima en realidad la cardiopatía coronaria en estos pacientes asociados a radiación, y que el eco de estrés es una muy buena herramienta. Y adicionalmente indicar que los pacientes pueden tener complicaciones desde corto plazo hasta 40, 50 años después, y que las complicaciones adicionales no solamente son cardíacas, sino que también son sistémicas. Pudiésemos tener pacientes con fibrosis pulmonar, lo cual a veces hay que hacer un diagnóstico diferencial de la disnea, y además las placas que se puedan generar eventos embólicos, pacientes que pueden tener accidentes cerebrovasculares, y todo lo demás que ya comenté y que lo especifiqué. Así que eso nomás era la acotación, y muchas gracias. Gracias nuevamente, Patricio. Gracias nuevamente a Gonzalo, y agradecerle a Diego también. Muchas gracias a los que estuvieron presentes en esta sesión. Les pedimos que por favor se animen a enviarnos los casos clínicos que tengan para ser presentados a posteriori en alguna de las sesiones, y esperamos que hayan disfrutado esta primera sesión del año con los casos clínicos que vieron al momento. Hugo. Sí, para cerrar, bueno, agradeciendo nuevamente a Patricio, Gonzalo y Diego por sus excelentes presentaciones. Ya tendremos algunas otras webinars de casos, también de regiones, también pediátricas, así para que los que tengan algún caso interesante nos hagan llegar. Y bueno, muchas gracias por asistir a esta primera webinar del año. Yo sé que esta semana ha estado difícil, mucho taco también, así que le agradezco también tanto a nuestros panelistas como a los asistentes por poder asistir a esta webinar. Así que los dejamos invitados a las actividades, como les dije. Recuerden del 25 al 27 de mayo el curso de imágenes, ya tenemos invitados, ya lo de Eco Patagonia en la primera semana de noviembre, ya para los que estén interesados, y también al Congreso de fin de año, donde también ya tenemos una invitada
top, que es la doctora Bucarelli. Así que agradezco también a Alma por toda la ayuda en la moderación y también, como te digo, nuevamente todos nuestros panelistas. Así que con esto cierro esta webinar. Muchas gracias, un abrazo a todos y nos estaríamos viendo el primer martes de abril con otro tema en otra webinar. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Buenas gracias, noches, buenas muchas noches. gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.